Hola, muchas bendiciones. Les habla el apóstol Liz en este segmento Palabras de Vida que hacemos todos los jueves. Pido disculpas que no pude hacerlo un poquito antes, pero estaba ocupada. Hoy seguimos con la serie que estamos haciendo todas las semanas, donde estamos compartiendo diferentes espíritus, y hoy nos toca con el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón, así que voy a dar unos minutitos para que se conecten ahí. Doy gracias a Dios por la fidelidad, porque todas las semanas están conectados conmigo. Y gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo. Estamos listos para la guerra. Así que hoy vamos a estar hablando de lo que es el espíritu de Pitón. Quiero comentarles que ya mi libro de Sanidad del Alma, la edición número 2, está disponible en Amazon. Así que puede ordenar su libro para que le llegue a su casa y pueda recibir de la palabra de Dios. Ya con esta serie que estoy haciendo todos los jueves, estoy escribiendo otro libro que se llama Destruyendo los Espíritus. Y todos los espíritus que hemos enseñado, ya se está cocinando en el horno un nuevo libro que vamos a estar pronto promocionando. Así que hoy nos toca hablar sobre el espíritu de Pitón, el espíritu de Pitón. Quiero leerles el libro de Hechos 16 al 18. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvía y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora ponga atención. La Biblia dice claramente en el libro de Hechos que esta mujer salió al encuentro. Esto es un espíritu que podría ser difícil de distinguir. El espíritu de Pitón es bien difícil de poderlo distinguir. Si no se pone en práctica lo que se llaman los dones del espíritu, es bien difícil de que nosotros podamos distinguir este espíritu de Pitón. Es un espíritu de adivinación. La Biblia dice que cuando Pablo iba caminando, ella salió al encuentro. Y lo lindo de esto es que ella dijo que ellos eran hijos de Dios, eran siervos del Dios Altísimo. Ahora, cuando tratamos con un espíritu de adivinación, ellos buscan recibir o hacen como que están hablando de parte de Dios. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con este espíritu de Pitón, porque ellos hablan como si fuera Dios que estuviera hablando, pero realmente lo que están haciendo es que están adivinando. Entonces, este espíritu en ocasiones vamos a verlo frente a nosotros, que va a parecer como si fuera un profeta de Dios. O sea, va a ser un espíritu que va a lucir como un profeta de Dios. Estamos frente al espíritu de Pitón. Y esto puede surgir como una degeneración o un don verdadero. Hay hermanos a quienes Dios usa con el don de profecía, con el oficio del profeta, pero este don es bien difícil, porque a veces cuando encontramos personas que tienen el espíritu de Pitón, ellos van a lucir, ellos van a aparecer como es Dios que está hablando, y realmente no es Dios que está hablando. O sea, es un espíritu que está adivinando. Ahora, quiero que entienda que en esta historia que acabamos de leer de Hechos 16, vemos claramente que el diablo conoce los dones tuyos, y el diablo sabe lo que tú eres. El diablo también va a tratar de trabajar de una manera donde a lo mejor tú pienses que él no te conoce, pero él sí te conoce muy bien, y él sabe muy bien cómo va a trabajar. Y precisamente esto fue lo que pasó con esta mujer. Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios
en medio de todo esto, empezó a trabajar por medio de Pablo, que Pablo pudo discernir, porque dice la Biblia que al momento que esta mujer vino y le empezó a decir, ellos son siervos del Dios Altísimo, Pablo dice que se volvió a ella y le habló al espíritu que estaba en ella y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas ahora mismo de ella. Y en aquel momento salió. Entonces tenemos que aprender algo. O sea, los espíritus conocen a los siervos. Los espíritus saben distinguir. Pero algo que me sorprende de esta historia es que ella adivinó algo que era cierto, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que tener cuidado porque hay un hilo bien fino cuando hablamos de adivinación y profecía. Porque hay gente que te va a dar palabra profética porque está guiada por el Espíritu de Dios. Hay un don, hay un oficio, pero hay otros que simplemente van a adivinar. Y tenemos que aprender que la palabra que se adivina o palabras proféticas que decimos que Dios dijo y son adivinación es lo que se llama brujería dentro de la iglesia hoy día. Ahora, entendamos esto. Cada vez que tengas la oportunidad de ministrar o cada vez que este espíritu pueda tener la oportunidad de ministrar, este don tiene que manifestarse. Entonces, hay gente que te va a dar palabras proféticas y a lo mejor no son palabras proféticas de Dios, sino que están usando un don o están adivinando. Y por eso hoy vemos tantas palabras proféticas dentro de la iglesia que no son reales, sino que es el espíritu de Pitón que está dentro de la iglesia profetizando y haciendo creer que es real, pero son adivinaciones. Ahora, oiga bien esto. Lo que está supuesto a manifestarse de una manera tal vez espontánea empieza a ser forzado y vienen las especulaciones y se da una palabra profética tal vez que sea dudosa o tal vez podemos decir que venga de una procedencia que no garantiza que viene del Espíritu de Dios y es lo que se llama adivinación. Y esto es lo que empieza a abrir puertas en el error, o sea, puertas de gobiernos de tinieblas, principados y potestades. Ahora, oiga bien, la Biblia registra 2 casos del espíritu de Pitón en Primera de Samuel capítulo 28 y en Hechos 16:16, que es el que acabamos de leer. En la Primera de Samuel es el rey Saúl cuando cae en este error y cuando consulta a la viuda de Endor. Y yo estoy segura que muchos de ustedes han leído esta historia, quien hace supuestamente llamar al profeta Samuel que ya había muerto. Entonces, en un momento cuando Pablo y Silas y Timoteo y Lucas se dirigían al lugar de la oración, una esclava poseída de un demonio le salió al encuentro, dice la Biblia. Y el espíritu demoníaco que le poseía lo usaba bien para hablar a través de ella y practicar la adivinación. En el griego esto se llama también Apolo, o sea, pitonisa. O sea, la serpiente Pitón era un símbolo de Dios griego en los tiempos de Apolo. Y este tipo de adivinación les producía mucho dinero en sus amos en esos tiempos. Ahora, ponga atención a esto. Cuando Saúl fue turbado y Saúl fue a donde estaba la viuda de Endor y empezó a consultar a aquella bruja, él entró en este espíritu de Pitón, porque él fue a un lugar, a alguien que le dijera. Ahora, lo que más me sorprende de esa historia es que pasó lo mismo que con Pablo, porque cuando él fue donde aquella bruja para que le dijera por qué Dios le había dado la espalda, la Biblia dice que ella lo reconoció y le dijo, yo sé que tú eres Saúl, ¿por qué has venido a mí? ¿Por qué ahora vienes disfrazado? Entonces, algo que tenemos que entender, y esto es un hilo bien fino, es que el enemigo conoce muchas áreas en tu vida que a lo mejor tú antes le servías.
Y el enemigo sabe exactamente cómo entrar y cómo confundir. Por eso es que la adivinación es bien peligrosa y este espíritu de Pitón es bien peligroso. ¿Por qué? Porque es un hilo finito donde se dice que el Señor dijo, pero cuando venimos a ver es una adivinación. Están adivinando. Por eso es que vemos hoy lo que se llama la apostolitis, el profetitis, que todo el mundo quiere ser profeta, que todo el mundo quiere ser apóstol, que todo el mundo quiere hablar palabras. Y todas estas cosas son bien delicadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una serpiente. Estamos hablando de una manera que ella empieza a trabajar y a manipular y a seducir, pero lo hace muy lento, lo hace muy sabiamente. O sea, que cuando empieza a dar palabras, lo que está es manipulando. Son palabras adivinadas y esto es lo que se llama brujería. Ahora, dice la Biblia que esta esclava se mantuvo siguiendo a Pablo y a sus compañeros, dando voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de la salvación. Ahora notemos que no estaba mintiendo, que lo que estaba diciendo era cierto, pero la proclamación que hacía provenía de las tinieblas, porque ella no era profeta. Ella estaba adivinando. Entonces tenemos que recordar que la luz y las tinieblas no pueden ocupar el mismo lugar. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y aunque toda la ciudad, dice la Biblia, se enteró por ella que Pablo y sus compañeros estaban allí, ella no es el tipo de testimonio que le da verdaderamente la gloria a Dios, ni tampoco proclama la verdad. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque aquellas personas que están adivinando y están diciendo, el Señor me dijo, siento del Señor esto, y el Señor no ha dicho nada, están adivinando. Y esto es una plataforma o es un fundamento de brujería, porque lo que estamos es adivinando cosas que creemos, que sentimos, que emocionalmente nos sentimos de una manera. Entonces, ¿qué vemos? O sea, vemos en esta muchacha, en el libro de Hechos, que cuando persigue a Pablo y los amigos, ella realmente estaba adivinando. Pero ella lo que estaba logrando era como distraer la misión, sino también confundir al pueblo, porque ella lo hacía delante del pueblo. Entonces ella estaba tratando de distraer a Pablo, para que Pablo no pudiera llegar donde estaba. Pero no solo distraer a Pablo, sino que también estaba tratando de confundir al pueblo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando los profetas están hablando palabras proféticas. Porque si se están hablando palabras proféticas para ministrar la iglesia, entonces tenemos que tener mucho cuidado a lo que sale de la boca del profeta. Porque estas palabras de una manera u otra pueden infundir miedo, pueden infundir paz, pueden infundir muchas cosas y a lo mejor no es lo que Dios quiere para la iglesia. Ahora, Pablo y los suyos, dice la Biblia, que se retirarían en unos días de la ciudad. Y ella y sus amos se quedaban haciendo el negocio. De manera que los siervos de Dios tenían que reaccionar. Y si lo hicieran aún más, pues la gente podría creer que ella hablaba de parte de Dios. Y esto es bien importante, porque a veces, vamos a decir, a veces hay una persona que viene y dice una palabra profética y parece que es una palabra profética, pero es una palabra adivinada, como el espíritu de Pitón, adivina. Pero da la casualidad que pasa como esta mujer con Hechos, donde dice que ella dijo, estos son los hijos del Dios, estos son los que están predicando la salvación. Ella estaba diciendo algo real, pero no provenía de la luz, sino de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay palabras proféticas soltadas, adivinadas, y a lo mejor puede ser cierto, mucha gente entonces es convencida y cree en lo que dijo esa persona o ese adivinador. Por eso es que vemos hoy muchas personas que cuando van a lo que es, ¿cómo es que se llaman estas personas que leen la mano? Empiezan a leer la vida de uno y empiezan a adivinar de la vida de uno. Entonces tú crees ciertas cosas que ellos te dicen, ya comienzas a creer en estas cosas.
en los horóscopos, en los horóscopos, en este tipo de brujos que te leen la mano y te dicen todo lo que va a pasar. Entonces, dice la Biblia que cuando Pablo se volvió y le habló no a la mujer, sino al espíritu que habitaba dentro de la mujer, y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal del cuerpo de ella. O sea, la muchacha suelta la palabra, la muchacha está adivinando, pero Pablo percibe en el espíritu que esta mujer no estaba hablando en la luz. Por eso es que hay un hilo bien finito cuando tenemos que distinguir lo que habla un profeta y lo que habla un adivinador. Porque un adivinador puede adivinar cosas que son certeras, pero lo que tienes que entender es que el fundamento de lo que está diciendo, si proviene de la luz o proviene de las tinieblas. Porque el diablo también sabe, el diablo también adivina, el diablo también confunde. Entonces, cuando venimos a ver, Pablo se dio cuenta y Pablo le dijo a esta mujer: mira, ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo sales del cuerpo de ella. O sea, Pablo se dio cuenta en el mundo espiritual que lo que portaba esa mujer y lo que estaba hablando esa mujer era para sacarlo del propósito y la misión que él tenía que hacer. O sea, que lo que él estaba haciendo y lo que él iba a hacer con sus amigos era el propósito de Dios. Pero esta mujer vino a despertarlos. Ella vino a despertar, o sea, a sacarlos del plan por donde ella iba y por donde ellos iban. Entonces, por eso Pablo, cuando se voltea a ella, le dice: sal del cuerpo de ella en el nombre de Jesucristo. Porque Pablo pudo identificar y discernir en el mundo espiritual que había un espíritu que estaba hablando por ella. Porque ¿cómo tú me vas a decir que una persona que no te conoce y una persona que te encuentras en la calle puede adivinar o puede decir de un momento a otro que tú eres un hijo de Dios si no te conoce? Entonces a veces somos atraídos, escuchen esto porque esto es bien importante, a veces somos atraídos por personas a nuestro alrededor, por lo que nos dicen. Hay palabras que nos dicen que nos cauterizan, hay palabras que nos dicen que de una manera u otra nos enamoran, hay palabras que nos dicen que de una manera u otra nos identifican. Entonces, cuando nos están dando una palabra, tenemos que tener mucho cuidado y saber discernir de dónde viene esa palabra. Porque no todo el mundo puede profetizar y no todo el mundo puede decir que está hablando de parte de Dios. Pero cuando tú conoces la trayectoria de la persona, tú conoces el testimonio de la persona y tú conoces quién realmente te está hablando, porque por eso necesitamos lo que se llama discernimiento espiritual. Para poder discernir quién nos está hablando, para poder discernir en el espíritu si realmente es Dios que nos está hablando o quién nos está hablando. Y esto es lo que se llama empezar a distinguir y empezar a discernir en el espíritu cuando alguien nos está adivinando, porque hay gente que adivina sueños, hay gente que adivina sueños, hay gente que adivina profecías, hay gente que adivina muchas cosas, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. No todo el que se llama profeta es profeta. No todo el que se llama profeta profetiza. Entonces hay una línea bien finita. Si Pablo no hubiera discernido lo que tenía esta muchacha, Pablo a lo mejor se hubiera parado y no hubiera seguido donde tenía que seguir. Pablo no hubiera llegado donde Dios lo había mandado a predicar la palabra. Entonces, este espíritu es un espíritu de adivinación, pero es un espíritu que también trae confusión, busca el engaño para desacreditar la palabra profética. Oiga bien, busca el engaño para desacreditar la palabra profética. Entonces, cuando usa el engaño, ya nos damos cuenta que eso tiene que ver con tinieblas. Eso tiene que ver con gobiernos de tinieblas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir cuando es una adivinación y cuando es el don de ciencia? Obviamente, la adivinación es algo que te hablan espontáneamente.
Pero ¿cómo tú lo disciernes? En el espíritu. Por eso es importante estar más con Dios, estar más en oración, estar más en ayuno, estar más metido con Dios. Porque de la única manera que tú vas a diferenciar la adivinación a la palabra de ciencia o palabra profética es cuando tú estás en el espíritu. Si no estás en el espíritu, obviamente vas a caer en la adivinación. Y si no estás en el espíritu, lo que va a sobresalir en tu vida es la carne. Entonces es como cuando alguien te dice a ti algo que tú quieres escuchar. Obviamente cuando somos disciplinados y cuando alguien nos tiene que decir algo, te van a decir lo que a ti no te gusta escuchar. Para poder ser disciplinados y ser corregidos, alguien te tiene que decir algo contrario. Pero cuando alguien te alimenta y alguien te hace sentir bien, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? La Biblia dice que al que Dios ama, Dios lo disciplina. Pero no podemos dejarnos llevar por palabras de adivinación, porque esas palabras de adivinación muchas veces vienen a enamorarnos. Esas palabras de adivinación vienen a veces para encantarnos, el encantamiento, la confusión, la adivinación. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado porque hay un hilo bien fino. El ejemplo lo tenemos con Jesús, que también él hablaba directamente a los demonios que poseían las personas. O sea, ¿qué veo aquí? Pablo tenía el mismo espíritu y el mismo sentir que Jesús. Cuando Pablo vio a aquella muchacha, Pablo cogió y le dijo, ahora mismo te vas de ella. O sea, lo reprendió. Le dijo, mira, Pablo se volvió y le dijo a este espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Esto está en Hechos 16:18. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella en este mismo momento. Y la Biblia dice que el espíritu salió. O sea, el espíritu reconoce autoridad. ¡Wow! Escucha bien esto, porque esto es poderoso. Los espíritus reconocen autoridad. Los espíritus reconocen la unción. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, los espíritus saben quién tú eres. Y de la única manera que tú puedes diferenciar lo bueno de lo malo es cuando puedes tener la capacidad de discernir. Por eso no todo lo que se muestra bonito y no todo lo que se muestra muy bueno será bueno. Hay cosas que parecen buenas y son malas. Hay ofertas que parecen muy buenas pero son malas. Ahora ponga atención. Este espíritu no solo es el que engaña o adivina o confunde, sino que este espíritu también te estrangula, te asfixia. Aquí en Miami hay una de las serpientes más grandes que se llama las pitones. Y es una serpiente que cuando te coge te asfixia. Te coge y te aprieta de la manera más fuerte que pueda para inmovilizarte. Entonces tienes que aprender algo. Este espíritu no solo te va a confundir, no solo va a adivinar, no solo va a traer que tú estés como no sabes para dónde vas, confundido, aturdido, sino que te va a asfixiar y te va a estrangular, ¿ok? Para que no puedas moverte. Cuando llega esta serpiente o este espíritu y toma control de tu vida, hay cosas que se van a paralizar. Hay palabras que te van a asfixiar. O sea, vas a empezar a oír palabras y van a ser palabras tan hirientes que te van a asfixiar. Es como cuando algo se da cuenta o cuando algo sale a la luz y de momento tú dices, wow, pero ¿qué es esto? ¿Por cómo pasó esto? Y cuando vienes a ver, te asfixia, te deja sin tomar aire. Es cuando tú sientes que la vida se terminó. Es cuando entras en depresión. Es cuando te desanimas. Escúchame bien. Hay personas que son pitones en el ministerio. Hay personas que están cargadas con el espíritu de pitón para confundirte, para asfixiarte, para estrangularte, para detenerte. Por eso es que necesitamos discernir en el espíritu. Y de la única manera que vas a discernir en el espíritu, es cuando tú puedas vivir de acuerdo al corazón de Dios. Por eso es que Jeremías 28, creo que es, dice que el profeta que profetiza paz
para que se cumpla la palabra. Y será conocido, reconocido como el profeta. O sea que los profetas que profetizan traen vida. Los profetas que profetizan traen paz. Los profetas que profetizan tienen lo que se llama frutos, testimonios. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque este espíritu de Pitón es el que trabaja por medio de la profecía. O sea, que caminan en un hilo, ¿ok? Entonces, en aquella misma hora, dice la Biblia que cuando Pablo le dijo en el nombre de Jesucristo, sale de ella, en aquella misma hora salió. Y este es un espíritu que va a buscar engaño, va a desacreditar la palabra profética, va a desacreditar la unción y va a presentarse como si fuera que viniera de Dios. Escucha bien, él se presenta como que viene de Dios, pero no viene de Dios. En realidad es un espíritu mentiroso, es un espíritu falso. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque va a aparentar que viene de Dios. Son como los lobos que se sientan en nuestras iglesias y parece que son hijos, pero no son hijos. Entonces debemos pedirle al Señor mucha sabiduría para poder identificar en este tiempo tanta confusión a todos aquellos que por querer ganar tal vez un prestigio profético, porque eso es lo que pasa, que a veces nosotros queremos ganar un prestigio profético y queremos hacer algo para que la gente nos siga y queremos hacer algo como para encantar a la gente, queremos tener miles de personas siguiéndonos. Eso es buscar un prestigio profético. Que eso es lo que vemos hoy día. Buscamos prestigio, pero nos olvidamos que somos hijos de Dios y que la gloria se la lleva Dios. Que aquí nadie tiene que tener prestigio profético. Aquí todos tenemos que caminar en lo profético, pero tenemos que reconocer que hay un Dios que está arriba y que hay un Dios que se lleva la gloria y la honra. Aquí no hay gloria de hombre. Entonces, cuando no ha logrado manifestar ese espíritu de mentira, de confusión, de adivinación, de asfixiamiento, de estrangulamiento, de error, de mentira, lo que hace es que empieza entonces a hacer como la serpiente, te agarra y te aprieta a tal magnitud que tú dices, ya no puedo más. Y ahí es donde sueltas la toalla y sueltas todo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado e identificar en nuestros ministerios, identificar en nuestras familias. En nuestras familias hay gente que camina con este espíritu de Pitón. En nuestras familias camina gente dirigida por este espíritu de Pitón. Quieren asfixiarnos, quieren con sus palabras hirientes, catapultarnos, decirnos no hables, no hagas esto, tú eres esto. Empiezan a condenarnos con las palabras hirientes. ¿Para qué? Para decir lo que no somos y empiezan a herirnos en el corazón. Y cuando empiezan a herirnos en el corazón, poco a poco, esto va asfixiándote y estrangulándote en el ministerio. Por eso que de la única manera, amados, que nosotros vamos a ser libres de este espíritu de Pitón es pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, pero aprendiendo a discernir en el espíritu. Aprenda a discernir, amado. Tenemos que discernir en el espíritu para que el Espíritu de Dios nos hable, para que el Espíritu de Dios nos avise, para que el Espíritu de Dios haga esas alarmas y nos haga saber, nos diga también ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la manera más fácil de yo poder seguir adelante? Tenemos que entender que las palabras proféticas vienen de Dios. Tienen que haber palabras proféticas, tienen que haber profetas hablando, pero tenemos que estar bien atentos. Porque los profetas somos una antorcha en el mundo espiritual que estamos alumbrando en todo lugar oscuro. Por eso fue que cuando Dios envió a Ezequiel al Valle de los Huesos Secos, él le dijo, ¿qué ves? Porque lo que quería Dios es que Ezequiel viera que lo que estaba muerto tenía que vivir. En otras palabras, no mires en lo carnal, mira en lo espiritual. Tenemos que ver que tenemos que ser encendidos como antorcha. Somos personas que tenemos la boca en la tierra y el oído en el cielo. Y como tenemos el oído en el cielo y la boca en la tierra, somos los profetas que Dios está usando en este tiempo. Así que reprendamos todo espíritu de Pitón en el nombre de Jesucristo. Échelo fuera de su familia, échelo fuera del ministerio, échelo fuera de todo lo que les rodea. Que todo lo que quiera estrangular, que lo estrangule a ellos mismos en las tinieblas, pero que no se meta con su familia, que no se meta en su ministerio. Porque cuando él se mete, él lo que hace es que engaña.
Y lo que va a hacer es que te va a sacar del lugar donde estás. Si Pablo hubiera hecho caso a esa muchacha, cuando esa muchacha dijo, estos son los hijos del Señor, estos son los que predican salvación. ¿Usted se imagina a Pablo? Cuando Pablo hubiera escuchado a aquella mujer, a lo mejor Pablo dice, ay, mira, esta es una profeta. Y eso es lo que pasa hoy día dentro de la iglesia. Que porque alguien te dijo algo que te gustó o alguien te anunció algo que a lo mejor te lo esperaba, dijiste, ay, esta es una profeta, y ahora sigues a la profeta. Y ahora te dejas llevar por la profeta. Y ahora te dejan manipular por la profeta. Amados, tengamos mucho cuidado, porque no todo el que se llama profeta es profeta. Para tú ser un profeta tienes que tener marcas, tienes que tener confirmaciones. Nosotros somos un ministerio profético aquí en Miami. Creemos en los 5 ministerios, en el apóstol, en el profeta, en el evangelista, en el maestro, en el pastor. Pero para todo tenemos un balance. Y hemos visto palabras proféticas hechas una realidad. Hemos profetizado a gente que no podía dar a luz. Muchachas estériles, hoy tienen hijos, hoy están vivos, hoy pueden dar testimonio. Entonces, cuando las palabras tienen cumplimiento, ponle el cuño, que ese es un profeta que está hablando. O sea, lo que Dios habla se hace una realidad. Pero si a ti te han hablado palabras y no se han cumplido, chequea de qué boca vino esa palabra. Porque la boca que habla en la tierra es un lumbrero, es aquello que está dando luz en medio de la oscuridad. Pero en medio de la oscuridad, esa palabra está haciendo algo en el mundo espiritual. Y es haciendo lo que Dios quiere hacer. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay mucho adivinador, hay mucha gente que quiere engañarnos con sus mentiras. Hay gente que quiere decirte, así te dice el Señor, tuve un sueño, y cuando venimos a darnos cuenta, caemos en las manos del espíritu de Pitón. Caemos en las manos del espíritu de Pitón. Porque entonces Pitón dice, si esta me hubiera escuchado, mira, como se dejó llevar por mí, ahora yo la tengo engatusada. Usted se imagina a Pablo cuando oyó a aquella muchacha que le dijo, mira, a mí me gusta como dice la versión. La versión dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Oiga cómo habló esa muchacha. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. ¿Sabe una cosa? Ella estaba diciendo una realidad, pero ella estaba haciendo una realidad, ¿sabe para qué? Para confundir. Ella estaba diciendo una realidad, ¿sabe para qué? Para sacar a la gente y a Pablo y a sus amigos del propósito. Ella estaba diciendo una realidad, pero era para que creyeran en ella. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces los profetas vienen y hablan, pero los profetas que no son de Dios vienen, hablan y manipulan. Y tiene que tener mucho cuidado con esto. Porque ningún profeta puede usar la palabra para manipular. Ningún profeta puede usar la palabra para juzgar. O sea, seamos sabios. Hay cosas que se hablan en el ministerio, hay cosas que se hablan en privado. Tiene que haber un balance. Pero el espíritu de Pitón estrangula. Por eso cuando se dan palabras proféticas que son adivinación, esas palabras estrangulan. Esas palabras asfixian. Esas palabras traen confusión. Esas palabras llevan a uno en un error. Porque entonces tú vienes y me puedes decir, apóstol, pero entonces ¿cómo me explica esto? A mí me dieron una palabra profética hace un año y entonces ahora, ¿por qué estoy viviendo eso? Porque era adivinada. No era una palabra de Dios, porque lo que Dios habla, Dios lo cumple. Lo que Dios bendice, Dios lo bendice para que sea de gran bendición. Lo que Dios dice, Dios lo va a hacer. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque este espíritu de Pitón es muy fino. Y tenemos que aprender a discernir. Escúcheme bien. Pídale al Espíritu Santo hoy, que está conectado conmigo. Dígale, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a discernir. Lléname de esos frutos de tu Espíritu Santo. Lléname de los frutos de tu Espíritu Santo y aprende a discernir. No son nombres, no son títulos. Son funciones dentro del reino. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso estamos enseñando y estoy haciendo esta serie todos los jueves enseñando diferentes espíritus. Porque Pablo dijo en Efesios 6, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades y huestes de las tinieblas. Significa que yo no peleo con la gente.
yo peleo con los espíritus que están en ellos. Por eso Pablo hizo muy bien, porque Pablo, cuando la muchacha se acercó, dice la Biblia que él se dirigió a la muchacha, pero él no le habló a la muchacha, no, él le habló a lo que estaba dentro de la muchacha. Porque nosotros tenemos que dirigirnos a esos espíritus. Y cuando nos dirigimos, mira, seamos muy puntuales y muy certeros. ¡Pra! Es a ti que te voy a hablar. Porque a veces uno piensa y uno dice, no, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda confusión. No, ponle nombre. Echamos fuera todo espíritu de pitón que está tratando de controlar la familia, que está tratando de controlar, estrangular el ministerio. No permitamos que, mire, comentarios, adivinación, palabrerías que vienen, adivinando, creyendo. Porque yo creo que voy a adivinar y voy a decir esto para ver si... Porque a veces la gente te quiere enamorar. Y cuando la gente te quiere enamorar, empieza a adivinar palabras proféticas. Cuando la gente te quiere enamorar, empieza a decirte, mira, el Señor me dijo que te dijera. El Señor me dijo que te dijera. Mira, tuve un sueño y el Señor me dijo. Eso es adivinación. Cuando la palabra profética está en una iglesia y está cambiando de boca en boca y la palabra está siendo como un trampolín de boca en boca, eso es adivinación. Y adivinación, ¿sabe de dónde viene? El fundamento se llama brujería. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. En las iglesias tienen que haber profetas escogidos por los pastores. El pastor, que es la eminencia, ya tiene que haber puesto ojo y tiene que haber distinguido quién es profeta. Porque profeta no es el que profetiza. Profeta es el que habla una palabra direccional que vino del cielo y se hizo una realidad. Pero profeta no es cualquiera. Todos debemos de profetizar. Pablo dijo que todos tenemos que tener el don de profecía. Todos debemos de profetizar. ¿Por qué? Porque el hecho de profetizar es traer vida a lo que está oscuro. Traer luz. Somos lumbrera. La palabra de Dios es una lumbrera en medio de la oscuridad. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero tiene que haber un balance. Y todo tiene que haber un balance. Tú no te pongas un título de profeta si no lo tienes. Porque si te pones el título de profeta y tú no tienes el título de profeta y no eres una profeta, no esperes que Dios te use como profeta. Porque todas las palabras que vas a hablar van a ser adivinadas. Y todas las palabras, ¿sabes lo que van a hacer? En el mundo espiritual ellas van a regresar a ti y te van a estrangular. Y cuando vengas a ver, te vas a asfixiar tú misma con todas las palabras que estás hablando. Espera que te reconozcan como profeta. Espera que tu apóstol, que tu pastor te reconozca como profeta, te unja como profeta y te envíe como profeta. El problema de hoy es que la gente le dicen que son profetas y se ponen como profetas. Amados, en la vida todo tiene un tiempo. Anoche mi esposo y yo predicábamos sobre eso, Eclesiastés. Todo tiene un tiempo, pero tú no puedes salirte del tiempo. Anoche yo hablaba y decía, todo tiene un tiempo. O sea, hay un tiempo que tú estás en una sillita, en un andador. El bebé está en un andador, pero si el bebé se sale de ese andador y empieza a caminar fuera de tiempo, él se va a caer de boca y se va a romper la cara. Y así nos pasa a muchos de nosotros, salimos fuera de tiempo. Y porque salimos fuera de tiempo, hoy nos estamos dando los tropezones que no teníamos que enfrentar. Es como cuando nuestros ancestros, a lo mejor en los tiempos de antes, decían, no te metas por ahí que te vas a caer, no te subas por allá que te vas a caer. Y cuando venimos a ver, no hicimos caso. ¿Y qué pasó? Hoy estamos enfrentando las consecuencias de lo que no quisimos escuchar o lo que no quisimos hacer. La voz de Dios hay que oírla y hay que seguir paso a paso lo que Dios está hablando. El que camina bajo la voluntad de Dios tiene que vivir bajo la voluntad de Dios. Para ser hijo no es un nombre, para ser hijo es caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, si tú quieres ser hijo y tú quieres ser hija, haz lo que Él te manda hacer. Pero hazlo de la manera como Él te manda hacer, cuando Él te lo manda hacer y como Él te lo manda hacer. A veces nosotros no queremos seguir las instrucciones. Dios te dice, vete por la derecha y tú te vas por la izquierda. Entonces, oír la voz del profeta es importante para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque vamos en camino al propósito divino de lo que Dios quiere. Pero cuando no oímos la voz del profeta, somos engañados. Y cuando no oímos la voz del profeta, entonces oímos adivinación, que es el espíritu de Pitón que estamos hablando hoy. El espíritu de Pitón, adivinador, engañador, confusión, asfixia, estrangula y te lleva al error. Entonces hay 6 cosas que este espíritu hace que tú no quieres que te sucedan ni en tu casa, ni en tu ministerio, ni en tu familia. Entonces echemos fuera todo espíritu. Y de la manera que lo vamos a echar fuera es llenándonos del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que el espíritu de Pitón no hace es adorar.
Entonces, adora, porque en medio de la adoración está tu victoria. Amén. Así que yo sé que hay mucho que hablar. Todos los jueves estamos hablando de diferentes espíritus. Ya estoy escribiendo el libro Destruyendo Espíritus. Mire, vamos a tener 22 espíritus que voy a hablar en ese libro. Y va a ser un libro que va a enseñar cada espíritu. Vamos a estar hablando de eso. También quiero hablar de las próximas semanas, a lo mejor cuando terminemos un poquito de esto, voy a estar hablando del libro de Sanidad del Alma que acaba de salir en las plataformas de Amazon. Adquiéralo. En este libro vamos a estar hablando de todo lo que se llama sanidad interior. Necesitamos sanar. Y de la única manera que vamos a sanar es con Dios. De la única manera que vamos a sanar es haciendo lo correcto delante de Dios, ¿ok? Así que vamos a estar hablando todo lo que es sanidad interior, todo lo que es la falta de perdón, todo lo que tiene que ver con el rechazo, todo este tipo de temas que muchas veces no las podemos enfatizar y no las podemos hablar dentro de los ministerios, o tal vez decir no lo podemos hablar en un culto o en una prédica, y necesitamos tenerlo. Así que les voy a hablar, este es el libro nuevo, lo que se llama el libro de Sanidad del Alma. Les voy a hablar los títulos que tenemos para que lo vaya adquiriendo en Amazon. ¿Qué es sanidad interior? La triconomía del hombre. ¿Qué es el rechazo? La raíz de amargura, la depresión, la ansiedad, la turbación, los traumas sexuales, que a veces estas cosas no queremos hablarlas. ¿Qué es el temor, el orgullo? ¿Cómo enfrentamos el dolor cuando tenemos dolor? La falta de perdón. ¿Cómo se perdona cuando se tiene tantas heridas? ¿Qué enseña la Biblia respecto a la sanidad del alma? ¿Cómo cuidamos nuestro interior? Y tenemos hasta una oración de restauración. Así que pronto vamos a tenerlo. Ya yo ordené 100 copias. Este es el libro que lo va a ver, Sanidad del Alma. Ya yo lo tengo aquí digital en mi iPad. Vamos a tenerlo pronto. Las heridas y los traumas, amados, crean un torbellino de emociones que en el corazón pueden perturbar la mente de cada individuo. Entonces por ahí vamos a arrancar con todo eso para poder ser libres, ser gente sana y ser gente que podamos hacer lo correcto en el ministerio. Así que la semana que viene los espero. Tendremos otro espíritu, no me acuerdo ahora cuál fue, el que ya tenemos preparado para la semana que viene, pero yo sé que va a ser de bendición. Puede meterse a Amazon. Si usted quiere ese libro, hay alguna que me está escribiendo. Si usted quiere el libro, métase a Amazon y en la barra donde dice buscar, ponga Liz Méndez y ahí va a encontrar el libro. Ya yo ordené, pero no me han llegado todavía. Así que lo puede mandar a buscar y le va a llegar allá a la casita donde quiera que esté. Así que comparta este mensaje que hemos hablado hoy sobre el espíritu de Pitón. Declaro sobre tu vida cielos abiertos y declaro que el Espíritu de Dios te empodera en este día y que el Espíritu Santo de Dios trae discernimiento en los tiempos. En este tiempo tiene que pedirle mucho discernimiento a Dios porque hay muchas voces, hay muchas cosas que se están escuchando. Entonces tenemos que estar certeros escuchando la voz de Dios para no caer en tentación y para no caer en desobediencia. Así que les deseo un fin de semana. Este domingo, conéctese a las 11:30 en mi página y en la Iglesia de la Vida Eterna. Voy a estar predicando un mensaje poderoso sobre lo que es el oído, qué cosas estamos oyendo. Así que estoy todavía escribiéndolo. El Señor me ha hablado muchas cosas para este tiempo. Esto para mí ha sido una cuarentena divina, porque acabamos de parir este libro y ya estoy con otro en el horno. Así que muchas bendiciones. Los veo la próxima semana, el jueves. Los bendigo a cada uno de ustedes que están todos conectados conmigo. Muchos besos, un abrazo virtual a cada uno y que el Señor me los proteja y me los cuide de todo mal. Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones.